¿Alguna vez han oído hablar de barcos que se vuelven invisibles? ¿O de bases militares secretas donde se juega con el tiempo y el espacio? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero para muchos, estas no son solo historias, son conspiraciones reales que los gobiernos nos han estado ocultando durante décadas. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más extraños y persistentes del siglo XX. El experimento Filadelfia y su siniestro sucesor, el proyecto Montauk. Prepárense, porque este viaje nos llevará al límite de lo que creemos posible. Todo comienza en plena Segunda Guerra Mundial. En el año 1943, la Armada de los Estados Unidos está desesperada por encontrar una ventaja tecnológica contra los submarinos alemanes que causan estragos en el Atlántico. La leyenda cuenta que en los astilleros navales de Filadelfia se estaba llevando a cabo un experimento ultrasecreto a bordo de un destructor de escolta, el USS Eldridge. ¿El objetivo? Algo sacado directamente de una novela de fantasía: hacer que el barco fuera invisible al radar enemigo. ¿Y cómo planeaban lograrlo? Aplicando una versión modificada de la teoría del campo unificado de Albert Einstein, generando un campo electromagnético tan potente alrededor del casco del barco que desviaría las ondas de radar e incluso la luz, haciéndolo desaparecer. Según los relatos, el 28 de octubre de 1943, el experimento se puso en marcha. Los enormes generadores a bordo del Eldridge se encendieron, creando un zumbido ensordecedor. Poco a poco, una extraña niebla verdosa comenzó a envolver el barco. Y entonces, sucedió lo impensable. El USS Eldridge no solo desapareció del radar, sino que se desvaneció a simple vista, dejando solo la marca de su casco en el agua. El éxito parecía total, pero la alegría duró poco. Lo que ocurrió después fue mucho más aterrador de lo que nadie podría haber imaginado. La leyenda dice que el barco no solo se volvió invisible, fue arrancado de nuestro espacio-tiempo. Testigos en la base naval de Norfolk, en Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia, afirmaron haber visto aparecer de la nada al USS Eldridge durante unos breves minutos, rodeado de esa misma niebla verdosa, antes de desaparecer de nuevo y reaparecer en Filadelfia. Había sido teletransportado instantáneamente, pero el regreso del barco fue un espectáculo de horror. Cuando la niebla se disipó, la tripulación estaba en un estado catastrófico. Algunos marineros habían quedado fusionados molecularmente con la estructura metálica del barco, con brazos y piernas sobresaliendo de las paredes de acero. Otros simplemente se habían desvanecido por completo. Los que sobrevivieron estaban en un estado de locura total, hablando de haber viajado a otros tiempos y otras dimensiones. Algunos se volvían invisibles y visibles de forma intermitente, o incluso se incendiaban espontáneamente. El experimento había sido un éxito terrible y una catástrofe humana. ¿De dónde sale esta historia tan increíble? La mayor parte de la leyenda se origina en una serie de cartas enviadas en los años 50 a un escritor de jóvenes llamado Maurice Kahn Jessup. El autor de las cartas, un hombre que se hacía llamar Carlos Allende o Carl Allen, afirmaba haber sido testigo del experimento desde otro barco. Sus cartas, llenas de anotaciones extrañas y jerga científica, detallaban el evento y sus espantosas consecuencias. Lo curioso es que la propia Armada de los Estados Unidos mostró interés en estas cartas, llegando a imprimir una edición especial del libro de Jessup con todas las anotaciones de Allende. Para los teóricos de la conspiración, esto fue una confirmación de que había algo de verdad en la historia. La Armada, por supuesto, ha negado rotundamente que el experimento Filadelfia haya ocurrido. Afirman que el USS Eldridge nunca estuvo en Filadelfia en esa fecha, y que la historia es una mezcla de malentendidos sobre experimentos de desmagnetización que sí eran reales y se usaban para hacer los barcos invisibles a las minas magnéticas, no a la vista. Pero para muchos, esta negación oficial solo añade más leña al fuego. ¿Cómo explicar los testimonios y los detalles tan específicos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña y se conecta con otro supuesto proyecto secreto, el proyecto Montauk. La narrativa dice que después del desastre del experimento Filadelfia, el gobierno no abandonó la investigación. Al contrario, la trasladó y la amplió en una base de la Fuerza Aérea abandonada en Montauk, en el extremo de Long Island, Nueva York. En este nuevo programa, supuestamente activo desde los años 70 hasta principios de los 80, habría sido el heredero directo de la tecnología del Eldridge. El proyecto Montauk, según los que afirman haber trabajado allí, era mucho más ambicioso. Ya no se trataba solo de invisibilidad o teletransporte. Se dice que los científicos de Montauk investigaron el control mental, la guerra psicológica y, lo más importante, el viaje en el tiempo. Usando tecnología electromagnética avanzada, supuestamente crearon portales dimensionales y túneles en el tiempo. Uno de los personajes centrales de esta saga es un hombre llamado Preston Nichols. Él afirma haber sido uno de los técnicos principales del proyecto. Según Nichols,
En las instalaciones subterráneas de Montauk se utilizaba una silla especial, la silla de Montauk, que, conectada a un sujeto con habilidades psíquicas, podía amplificar sus pensamientos y manifestarlos en la realidad física. Podían crear objetos de la nada o, más increíble aún, abrir portales a cualquier punto en el tiempo y el espacio. Otro supuesto participante, Al Bielek, tiene una historia aún más alucinante. Él afirma ser en realidad Edward Cameron, uno de los marineros del USS Eldridge, que durante el experimento de 1943 saltó por la borda junto a su hermano Duncan. Según Bielek, en lugar de caer al agua, aterrizaron en el futuro, concretamente en la base de Montauk en el año 1983. Allí, fueron reclutados para el proyecto. Bielek cuenta historias sobre viajes a Marte, al siglo 100 e incluso a millones de años en el pasado. Afirma que su memoria fue borrada y que fue regresado en el tiempo para vivir una vida normal como Al Bielek, hasta que sus recuerdos comenzaron a resurgir décadas después. Estas historias, por supuesto, son extraordinarias y carecen de pruebas físicas. No hay documentos desclasificados, no hay fotografías, no hay restos de la supuesta tecnología. Todo se basa en testimonios de personas cuyos recuerdos, según ellos mismos, han sido alterados o suprimidos. Los escépticos señalan que muchas de estas historias surgieron después del estreno de películas de ciencia ficción populares y que los detalles a menudo son inconsistentes. La base de Montauk es hoy un parque estatal, y aunque hay gente que va en busca de anomalías electromagnéticas o entradas a túneles secretos, no se ha encontrado nada concluyente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Es el experimento Filadelfia una simple historia de marineros exagerada, mezclada con la imaginación de un escritor de jóvenes? ¿Es el proyecto Montauk el producto de mentes creativas, o quizás de recuerdos implantados o falsos? ¿O estamos ante la punta del iceberg de una conspiración tecnológica tan profunda y secreta que desafía nuestra comprensión de la realidad? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. La Armada mantiene su versión oficial. Todo es un engaño. Los creyentes insisten en que la falta de pruebas es, en sí misma, una prueba de lo efectivo que fue el encubrimiento. Lo que es innegable es el poder de estas leyendas. Han inspirado innumerables libros, películas y series de televisión, incluyendo la famosa Stranger Things, que toma muchísimos elementos del proyecto Montauk. Quizás la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Quizás hubo experimentos reales, mucho menos espectaculares, cuyos detalles se distorsionaron y magnificaron con el tiempo hasta convertirse en las leyendas que conocemos hoy. O quizás, solo quizás, en algún lugar de los archivos clasificados del gobierno, hay un informe que detalla cómo un barco de guerra desapareció en una niebla verde y viajó a través del tiempo. El misterio del experimento Filadelfia y el proyecto Montauk nos recuerda que el mundo puede ser un lugar mucho más extraño de lo que parece. Nos obliga a cuestionar la línea que separa la realidad de la ficción, la ciencia del mito, y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos, esperando a ser descubiertos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en estas historias o son pura fantasía? Déjenme sus teorías en los comentarios, me encantaría leerlas. Si les gustó este viaje a lo desconocido, no olviden darle a me gusta y suscribirse para no perderse más misterios como este. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.